El Pentágono está desarrollando en este momento, con carácter de máxima urgencia, un misil de precisión capaz de alcanzar objetivos a 1000 millas náuticas de distancia, tanto en el mar como en tierra firme. Al mismo tiempo, los comandantes de los guardianes de la Revolución Islámica tienen en la mira, trazadas en sus mapas con líneas rojas, las bases militares estadounidenses diseminadas por todo el Golfo Pérsico. La pregunta que nadie en Washington ni en Teherán quiere responder en voz alta es esta: ¿qué sucede cuando estas dos fuerzas finalmente se encuentran? Para entender lo que está ocurriendo, hay que retroceder apenas unas semanas. Los servicios de inteligencia estadounidenses detectaron movimientos inusuales en las provincias del suroeste de Irán. Convoyes de vehículos de lanzamiento móvil transportando misiles balísticos Shahab-3 se desplazaban de noche, sin luces, por carreteras secundarias que serpentean entre las montañas de Juzestán. Las imágenes satelitales mostraban algo más: misiles de crucero Pavé siendo cargados en posiciones de lanzamiento disimuladas entre instalaciones civiles. El análisis de la CIA fue contundente. Irán no estaba haciendo ejercicios. Irán estaba preparando algo real. En la base aérea de Al-Udeid, en Qatar, el mayor enclave militar estadounidense en Oriente Medio, esa noche de octubre comenzó como cualquier otra. Los técnicos revisaban los F-35 Lightning II sobre la pista de rodaje. Los motores zumbaban suavemente bajo los reflectores. Los soldados de guardia bebían café frío en los puestos de control. Nadie imaginaba que en menos de 40 minutos ese cielo despejado se convertiría en un infierno de fuego y metal. A las 2:17 de la madrugada, hora local, las sirenas de alerta temprana rasgaron el silencio del desierto como un aullido que los veteranos reconocen de inmediato. No es un simulacro. Los radares de los sistemas Patriot comenzaron a parpadear con docenas de contactos entrantes. Misiles balísticos Shahab-3 surcaban la estratosfera en trayectorias parabólicas perfectas, mientras que los misiles de crucero Pavé volaban rasantes, a menos de 50 metros del suelo, esquivando los sensores convencionales. Los soldados corrían hacia los refugios subterráneos. Los pilotos intentaban subir a sus aviones. Los operadores de los Patriot giraban sus consolas, calculando intercepción tras intercepción con los segundos contados. Los sistemas de defensa antimisiles derribaron la mayoría, pero 3 misiles atravesaron el escudo. El primero impactó en un hangar de mantenimiento, convirtiendo en escombros y llamas 2 aeronaves que estaban en reparación. El segundo golpeó una sección de los cuarteles, donde decenas de soldados dormían. El tercero cayó sobre una zona de combustible, y la explosión resultante iluminó el horizonte del desierto como si amaneciera de golpe, con una bola de fuego anaranjada que se elevó 100 metros hacia el cielo. Cuando el humo comenzó a asentarse, el recuento era devastador. 47 militares estadounidenses muertos, más de 80 heridos, infraestructura crítica destruida. ¿Y usted qué habría hecho en ese momento si fuera el comandante de esa base? ¿Esperar órdenes de Washington mientras sus hombres arden o tomar la iniciativa y responder de inmediato? Es una pregunta que no tiene respuesta fácil y que esa noche pesó como plomo sobre los hombros de los generales en el Pentágono. En Washington, las luces del ala oeste de la Casa Blanca no se apagaron en toda la noche. El presidente de los Estados Unidos estaba conectado por línea segura con el secretario de Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto y los comandantes del CENTCOM. Las pantallas mostraban en tiempo real el rastro de los misiles iraníes, los daños en Al-Udeid, las posiciones de las fuerzas estadounidenses en la región. Nadie en esa sala había dormido. El silencio entre cada actualización de información era el tipo de silencio que se siente en el pecho, no en los oídos. En Teherán, en cambio, había una tensión diferente. El líder supremo fue informado del éxito del ataque inicial. Los comandantes de los guardianes de la Revolución Islámica miraban sus mapas con satisfacción contenida.
las bases en Qatar, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Irak, todas marcadas, todas en el rango de sus misiles. Para ellos, este era el mensaje que llevaban años queriendo enviar. Pero subestimaron la velocidad de la respuesta. El portaaviones USS Gerald R. Ford, CVN-78, navegaba en el mar Arábigo a poco más de 300 millas náuticas del estrecho de Hormuz cuando llegaron las órdenes. En su cubierta de vuelo, los F-18 Super Hornet comenzaron a despegar uno tras otro, sus postcombustores encendidos como antorchas en la oscuridad del océano. Al mismo tiempo, los destructores de la clase Arleigh Burke, que formaban el grupo de combate del portaaviones, abrieron sus tubos de lanzamiento vertical. Los misiles de crucero Tomahawk salieron disparados en ráfagas, sus turbinas encendiéndose con un rugido sordo antes de alejarse a velocidad subsónica hacia el horizonte. Los objetivos: instalaciones de lanzamiento de misiles en la provincia de Juzestán y un centro de mando de los Guardianes de la Revolución en las afueras de Teherán. Los Tomahawk viajaron durante casi 90 minutos, reprogramando su ruta en tiempo real para evitar la defensa aérea iraní. Cuando llegaron todos a la vez. Las explosiones fueron visibles desde satélites comerciales. 3 complejos de lanzamiento quedaron reducidos a cráteres humeantes. El centro de mando del CGR recibió un impacto directo que lo borró del mapa, junto con 130 militares iraníes que se encontraban dentro. 12 plataformas de lanzamiento de misiles Shahab fueron destruidas antes de poder disparar. Pero Irán no era un adversario que se rendiría con una sola respuesta. Lo que vino después fue inesperado incluso para los analistas más experimentados del Pentágono. 200 drones de ataque Shahed-136 fueron lanzados en oleadas desde posiciones dispersas a lo largo de la costa iraní y desde embarcaciones en el Golfo Pérsico. Volaban bajo, en formaciones irregulares diseñadas para saturar los sistemas de defensa punto a punto. Su sonido característico, ese zumbido de motor de 2 tiempos que los soldados ucranianos ya conocen bien y que los marineros del Golfo aprendieron a temer esa noche, llenó el aire sobre el estrecho de Hormuz. Los destructores estadounidenses abrieron fuego con sus sistemas FIWS, los famosos Phalanx, que disparaban miles de proyectiles por minuto, creando cortinas de metal en el aire. Docenas de drones cayeron al mar. Pero la saturación numérica era precisamente el objetivo. Uno de los Shahed impactó en la cubierta del destructor USS Cole, de DG-67, el mismo barco que en el año 2000 sufrió el ataque de Al-Qaeda en el puerto de Adén. La historia repitió su crueldad. El impacto abrió un incendio en la sección de popa. Las brigadas de control de daños trabajaban contra el reloj entre el humo negro y las llamas, usando mangueras y espuma mientras el barco escoraba levemente. Otros 2 Shahed alcanzaron un F-18 que intentaba maniobrar a baja altitud sobre el Golfo, derribándolo. Una segunda aeronave fue derribada por un misil tierra-aire iraní lanzado desde una embarcación de los Guardianes de la Revolución. Los 2 pilotos fueron recuperados más tarde por helicópteros de rescate, pero el costo humano y material seguía subiendo. Bajo la superficie del Golfo, en silencio absoluto, el submarino nuclear USS Connecticut SSN-22 de la clase Seawolf maniobró a profundidad operativa para evitar los patrones de búsqueda de los helicópteros antisubmarinos iraníes. Su comandante recibió coordenadas actualizadas. Un fragata de la Armada iraní, la Sahand, avanzaba hacia el grupo de combate del Ford para cerrar distancia con sus misiles antibuque. El Connecticut disparó 2 torpedos Mark 48. Ambos encontraron su objetivo. La Sahand se partió en 2 y se hundió en menos de 8 minutos. Una segunda fragata iraní, la Alborz, fue alcanzada por un Tomahawk lanzado desde uno de los Arleigh Burke y quedó fuera de combate antes de poder disparar. 2 buques de guerra iraníes en el fondo del Golfo Pérsico. En el aire, sobre el estrecho de Hormuz,
Los F-35 del portaaviones se enfrentaron a algo que los analistas no esperaban encontrar tan pronto. Cazas F-14 Tomcat iraníes, los mismos que el Shah compró a los Estados Unidos en los años 70 y que los técnicos iraníes han mantenido operativos durante décadas con piezas fabricadas artesanalmente. Son aviones viejos, pero sus pilotos los conocen perfectamente. Los F-35 lanzaron misiles AIM-120, AMRA-AM, a distancias más allá del alcance visual. 2 F-14 iraníes cayeron en llamas antes de poder responder. Un tercero logró lanzar un misil antes de ser destruido, pero el F-35 lo evadió con maniobras a alta velocidad y contramedidas electrónicas. El dominio aéreo estadounidense era claro, pero no absoluto. En tierra, en la frontera entre Irán e Irak, la situación tenía otra dimensión. Columnas de tanques T-72 y Zulfikar iraníes se movían hacia el oeste, levantando nubes de polvo visibles desde los drones de vigilancia que sobrevolaban a 20.000 pies de altitud. Un equipo de operaciones especiales Delta Force, embebido con fuerzas kurdas en el norte de Irak, monitoreaba los movimientos desde un puesto de observación improvisado entre las rocas. El operador de comunicaciones transmitía coordenadas en tiempo real al CENTCOM. En el horizonte, las explosiones de los ataques aéreos estadounidenses sobre las columnas blindadas iraníes se sucedían como relámpagos en tierra. Primero el fogonazo, luego el estruendo que llegaba segundos después, y finalmente la columna de humo negro que se elevaba lentamente hacia el cielo pálido del amanecer. Mientras tanto, en las ciudades, la guerra tenía otra cara completamente distinta. En Teherán, miles de familias bajaban a las estaciones del metro, llevando mantas, agua y lo poco que habían podido agarrar en la oscuridad. Los niños lloraban. Los ancianos caminaban despacio, ayudados por sus hijos. Las pantallas de los teléfonos mostraban imágenes de explosiones en los suburbios de la ciudad. En Qatar, los autobuses militares evacuaban a las familias de los soldados estadounidenses hacia el aeropuerto, con las madres cargando a sus bebés y los niños mayores mirando por las ventanillas sin entender del todo qué estaba pasando, solo sintiendo el miedo en la cara de sus padres. En los terminales petroleros de Abadán, en la costa iraní del Golfo, los incendios ardían sin control después de los ataques con Tomahawk. El petróleo que se derramaba al mar se encendía sobre el agua, creando ríos de fuego que avanzaban hacia el estrecho. Los mercados financieros en Asia, que abrieron en medio del caos, reaccionaron con pánico inmediato. El precio del barril de petróleo crudo superó los $180 en las primeras horas de negociación, el nivel más alto registrado en la historia. Las cadenas de suministro globales comenzaban a sentir el temblor. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Decisiones tomadas en salas blindadas por hombres que nunca pisarán un campo de batalla terminan pagadas por familias que solo quieren vivir en paz. Esa madre que huye con su bebé en Qatar, ese anciano que baja al metro en Teherán, ninguno de ellos votó por esta guerra. Y aún así, son ellos quienes duermen en el suelo esa noche. En el Consejo de Seguridad de la ONU, el representante ruso tomó la palabra antes de que terminara la primera sesión de emergencia. Acusó a los Estados Unidos de agresión unilateral, de escalada deliberada, de violar el derecho internacional. Exigió un cese inmediato de las hostilidades. El representante chino fue más calculado en sus palabras, pero igualmente claro. Beijing había ordenado a todos sus buques tanqueros abandonar el estrecho de Hormuz hasta nuevo aviso. Eso solo significaba una cosa: China no pensaba arriesgar su suministro energético en un conflicto que no controlaba. Israel declaró el nivel de alerta máximo en todas sus fuerzas armadas y activó sus sistemas de defensa antimisiles Iron Dome y Arrow 3 en modo de combate. Arabia Saudita cerró su espacio aéreo a toda aviación civil y militar no identificada.
El mundo no estaba mirando desde afuera. El mundo estaba siendo arrastrado hacia adentro. Y fue precisamente en ese momento de máxima tensión, cuando los analistas del Pentágono calculaban que Irán podría lanzar una segunda oleada masiva de misiles balísticos en las próximas horas, cuando entró en escena el arma que llevaba meses en desarrollo acelerado. ¿Quién provocó realmente este conflicto? ¿Fue Washington con sus portaaviones y sus bases rodeando Irán? ¿O fue Teherán con sus misiles apuntando a esas mismas bases? No hay una respuesta simple, y cualquiera que le diga que la hay, probablemente tiene un interés en que usted piense de una sola manera. En una sala de operaciones del USS Gerald R. Ford, con las pantallas mostrando en tiempo real la posición de cada unidad en el teatro de operaciones, el oficial al mando recibió autorización directa del secretario de Defensa para emplear el nuevo sistema. El misil que el Pentágono había desarrollado con carácter de urgencia durante los últimos 18 meses, con un alcance de 1000 millas náuticas, exactamente 1852 kilómetros, diseñado para destruir objetivos tanto en el mar como en tierra con una precisión de menos de 1 metro de error circular probable. No era un Tomahawk. Era algo diferente, más rápido en su fase terminal, con capacidad de maniobra hipersónica en los últimos 100 kilómetros de trayectoria, prácticamente imposible de interceptar con los sistemas de defensa iraníes actuales. Los objetivos habían sido seleccionados con cuidado. Una planta de fabricación de misiles balísticos en las afueras de Isfahán, a más de 900 millas náuticas del grupo de combate, y una flotilla de lanchas rápidas de los Guardianes de la Revolución, que se concentraba en el estrecho de Hormuz para intentar bloquear el paso de los buques estadounidenses. El oficial de artillería introdujo las coordenadas en el sistema. Los ingenieros del sistema verificaron el estado de la guía inercial y la actualización GPS. En la sala de operaciones reinaba el silencio de los momentos que cambian la historia. El comandante miró las pantallas una última vez, respiró profundo y dio la orden. El lanzamiento desde el tubo vertical del destructor fue casi silencioso en comparación con un Tomahawk. Una columna de humo blanco, una llamarada azulada, y el misil salió disparado verticalmente antes de inclinar su trayectoria hacia el norte. En el radar, el rastro del proyectil era una línea recta y perfecta que avanzaba a velocidades que los sistemas de seguimiento iraníes tardaron varios segundos en confirmar. Para cuando los operadores de defensa aérea en Isfahán recibieron la alerta, el misil ya estaba en su fase terminal, maniobrando a velocidades hipersónicas que ninguno de sus interceptores podía alcanzar. El impacto en la planta de Isfahán fue captado por satélite en tiempo real. Una explosión de precisión quirúrgica que colapsó el edificio principal sin afectar las estructuras civiles adyacentes. Segundos después, el segundo misil, lanzado desde otro destructor del grupo de combate, alcanzó la concentración de lanchas rápidas en Hormuz. Las imágenes de los drones mostraron 4 embarcaciones destruidas y otras 3 en llamas, dispersándose en todas direcciones. En el Pentágono, los generales observaban las pantallas con una mezcla de alivio y sobriedad. El arma había funcionado, el mensaje había sido enviado. Pero nadie en esa sala celebraba, porque todos sabían que esto no era el final. Era apenas el principio de algo mucho más difícil de controlar. Y tenían razón. 3 horas después del impacto en Isfahán, el portavoz de los Guardianes de la Revolución Islámica apareció en la televisión estatal iraní. Su rostro era una máscara de frialdad calculada. Habló durante 4 minutos. Dijo que Irán había entrado en lo que denominó la fase de retribución. Nombró objetivos específicos: el puerto de Jebel Ali en los Emiratos Árabes Unidos, la base naval de la Quinta Flota en Bahrein, las instalaciones de almacenamiento de combustible en Kuwait. Dijo que los próximos ataques no serían advertidos. Dijo que Irán tenía reservas de misiles que los americanos aún no habían visto. En los mercados financieros de todo el mundo, esas palabras valieron otros $20 por barril.
En las capitales del Golfo, los teléfonos de los líderes árabes sonaban sin parar. En Moscú y en Beijing, los asesores militares actualizaban sus evaluaciones de escenarios. En Ciudad de México, en Buenos Aires, en Bogotá, en Lima, la gente miraba las noticias en sus teléfonos con esa sensación familiar y terrible de estar viendo algo que podría cambiar el precio de la gasolina, el costo de los alimentos, el futuro de sus hijos, sin poder hacer absolutamente nada al respecto. Porque así funciona el mundo. Las guerras que se pelean a miles de kilómetros de distancia llegan a nuestras casas de maneras que no esperamos. En el precio del gas, en la inflación, en la escasez de productos. Esa sensación de impotencia frente a decisiones que toman otros, esa es quizás la experiencia más universal que existe. Y también la más frustrante. El USS Cole seguía ardiendo en el Golfo, sus tripulantes combatiendo las llamas con todo lo que tenían. El submarino Connecticut permanecía en silencio bajo las aguas, esperando nuevas órdenes. Los F-35 sobre el estrecho de Hormuz vigilaban el horizonte. Y en algún lugar de las montañas de Irán, en posiciones que los satélites estadounidenses aún no habían localizado con precisión, había más misiles, más drones, más plataformas de lanzamiento móviles moviéndose en la oscuridad. El misil de 1000 millas náuticas del Pentágono había demostrado su eficacia. Había destruido lo que se proponía destruir, pero una cosa es destruir una fábrica y otra, muy distinta, es destruir la voluntad de un Estado de seguir combatiendo. Y esa es la lección que la historia repite una y otra vez, desde Vietnam hasta Afganistán, desde Irak hasta Siria. La superioridad tecnológica no garantiza la victoria política. El mundo estaba mirando. Los líderes en Moscú, Beijing, Berlín, París, todos calculando sus próximos movimientos en función de lo que vieran suceder en las próximas horas. El Consejo de Seguridad de la ONU estaba en sesión permanente, pero las palabras diplomáticas sonaban vacías frente a la realidad de los misiles en vuelo y los barcos en llamas. Y mientras todo esto ocurría, mientras los generales movían sus piezas y los diplomáticos pronunciaban sus discursos, una madre en Teherán sostenía a su hijo de 3 años en el andén del metro, cantándole en voz baja para que no tuviera miedo. Un marinero en el USS Cole vendaba la herida de su compañero con lo que tenía a mano. Un piloto de F-35 sobre el Golfo miraba su indicador de combustible y calculaba si tenía suficiente para volver al portaaviones. Esas son las personas reales en esta historia, no los misiles, no las estrategias, no los discursos, las personas. La nueva arma del Pentágono funcionó. Irán anunció la fase de retribución. El mundo está al borde de algo que nadie puede predecir con certeza. Y la pregunta que queda flotando en el aire, sin respuesta, después de todo lo que hemos visto esta noche, es la misma que se hacen los estrategas en Washington y los comandantes en Teherán, y también la que se hace cualquier persona que piensa en el futuro de su familia y del mundo que heredarán sus hijos. ¿Esto es el principio de una guerra que nadie podrá detener? ¿O todavía hay alguien, en alguna sala de decisiones, con el valor suficiente para dar un paso atrás antes de que sea demasiado tarde?